tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se hace llamar ni más ni menos que el All Media In. Hablando en este caso ni más ni menos que de uno de los temas que no se olvida. Sí, más profundos, una de las heridas más graves que de pronto se suele tener un país. Que es la matanza del 2 de octubre, que ha sido retratada en pocas ocasiones, la verdad, para todo lo que se habla. Y nos dimos a la tarea de buscar qué películas nos pueden poner en referencia para recordar algo que decimos nosotros que no se olvida, pero que las nuevas generaciones tal vez ya no están tan en contacto. No, y además te digo una cosa, lo que encontramos en esta búsqueda fue interesante porque encontramos películas y documentales. Hay más documentales, me parece, de pronto que películas, lo cual es lógico porque es donde ha habido muchísimo más interés. Creo que sí es importante no olvidar lo que ha sucedido. Para que no se repita. Vivimos ahora en una época en la que hablamos mucho de los 43 y tal, y de otras desapariciones y de una guerra del narco que ha durado ya 10 años y que nos ha traído cosas muy duras. Pero el 68 tuvo como muchas características muy particulares. Para situarnos en el tiempo, estábamos a escasos meses de que se celebrara en México como un premio al milagro mexicano, al boom económico que habíamos tenido. Juegos Olímpicos del 68. Los Juegos Olímpicos del 68, y al mismo tiempo, a propósito de una situación que parecía menor, que fue una corretiza de unos chavos aquí cerca de donde estamos, aquí en la Fortaleza, que ahorita les platicamos rápidamente, que está en Victoria y Valderas, lugar que es ahora nuestra sede, y a quienes agradecemos. Bueno, pues aquí muy cerca en la Ciudadela, cerca del centro de la Ciudad de México, comienza toda esta historia porque los policías se meten al colegio del Politécnico. Es correcto. Cosa que no pueden hacer porque son autónomos. Tanto la UNAM como el Poli no puede permitir que haya autoridades del gobierno. Ellos tienen su propio servicio de seguridad, ¿no? Exacto. Son autorreglamentados en pero esto es como lo que había encima. Lo que había debajo es que sí, habían crecido profundamente el país, pero empezaba a verse o a sentirse o a hacerse más obvio las disparidades y la desigualdad. Y de ahí comenzaron de pronto los jóvenes también a tomar el poder. Sí. Antes los jóvenes no podían gobernar, no podían tener poder, no tenían voz y voto. Los chamacos eran chamacos y se callan de hocico. Sí, claro. Es una ruptura, es un movimiento de ruptura de alguna manera entre generaciones, ¿no? Que no es nada más en México, es en todo el mundo. No, es global, sí, es global, porque además detonaron en varias partes del mundo en el mismo 68. Aquí el punto es, el motivo era muy claro, las circunstancias se daban para que hubiera un despertar social. Y desemboca en esta noche trágica del 2 de octubre en la que hay una manifestación en Tlatelolco que es como una cueva ahí, como una trampa extraña donde de pronto dices, ¿cómo fue a meterse ahí? De pronto empieza una balacera terrible y el cine tiene que capturar eso. Claro, a final de cuentas el cine es una expresión del ser humano y de su sociedad y lo hace igual que la pintura, igual que las artes. Platiquemos entonces del cine. La primera película de la que vamos a hablar sería... Tlatelolco, vamos a ir desde adelante para atrás, y vamos a ir saltándonos el tiempo, pero la más nueva es Tlatelolco, verano del 68. Así es correcto, dirigida por Carlos Volado. Carlos Volado que venía ha hecho grandes películas como Baja California en el límite del tiempo. Es correcto. Películas como más densas que traía como este asunto, y de pronto después de Colosio, que hace Colosio, se le ocurre meterse en esta parte histórica, pero acá como que le baja 3 rayitas al asunto y la vuelve algo muy light. Sí, de hecho toca el tema de una manera muy light. Es la relación de dos adolescentes o dos estudiantes, que es un amor prohibido a final de cuentas y que se sitúa en esta etapa del movimiento estudiantil. Es una especie de Romeo y Julieta en el 68. Es correcto. Yo tenía muchas esperanzas. La verdad es que Colosio no me desagradó, a pesar de que también le había bajado a su intensidad como director. Pero verano del 68 me parece que se quedó corta, que pudo haber sido una gran película, pero se fue más por un lado y no le dio el peso suficiente a todo el entorno. En general, la expectativa de esta película era muy grande por lo que era Carlos Volado. Y la mayoría de las personas quedó como desilusionada, podría ser el término, porque sí, fue muy poquito en comparación con lo que nos tenía acostumbrados. Claro. Ahora, del otro lado, totalmente, la más conocida y la más famosa es El Grito. Claro. El Grito es el documental clásico que todos vemos de pronto cuando estamos estudiando y cuando nos acercamos al tema, porque está elaborado con imágenes reales de lo que estaba sucediendo. Y es producción del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, de la UNAM, a final de cuentas. Así es. Y nos permite pues ver cómo se estaba gestando el movimiento, qué es lo que iba pasando para llegar al momento álgido. Al momento en el que vemos las imágenes de la gente corriendo, de los tanques entrando, de los balazos, de la confusión, porque nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Parecía imposible que fueran a atacar de esa forma a los estudiantes, pero sucedió. Estamos hablando de una generación que nació en 1945, 47, 43, por ahí es la gente que estaba viviendo el movimiento en plenitud. Exacto.
que creían que de pronto podía haber otras formas de gobierno que seguimos pensando que pueden existir o no, pero que no existir, que deberían existir. Cómo, pero deben de existir. Pero que todo desembocaba con un gobierno muy duro que no iba a permitir que esto sucediera, y en el grito de verdad es desgarrador verlo. Sí. Es como este libro de La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que la verdad es que lo estás viendo o lo estás leyendo y terminas con un nudo en la garganta de la impotencia de ver que el gobierno es capaz de hacernos este tipo de cosas. Sí, bueno, a final de cuentas es una situación muy complicada, muy complicada de comprender además, ¿no? ¿Qué otra tenemos por ahí? Tenemos, por ejemplo, Borrar de la Memoria. Que es también nueva, ¿no? Esta es del 2011. 2011. De Alfredo Gurrola. Alfredo Gurrola, que tuvimos la fortuna de ir a esa premiere que le hicieron en Reforma 222. Ok. Y es una gran película. Esta película tiene como villano principal a Jorge Luque, que creo que es la última película que hace Jorge Luque. Que viene de otro tipo de cine. Que viene de otro tipo de cine. Y en esta historia lo que vemos es la historia de un periodista que empieza a investigar una situación y termina enganchada esta situación en el movimiento del 61. Por una mujer que es asesinada. Por una mujer que es asesinada, que es descuartizada, y conforme van avanzando durante la investigación se da cuenta de que tiene algo que ver con la gente del movimiento. La escenografía, digamos, es del 68, es todos estos movimientos, y es un policía investigando. La verdad es que nos ofrece una visión bastante entretenida, de suspenso, que nos sitúa en un momento histórico importante. ¿Sabes cuál otra es así? Ciudad de Ciegos. Ok. Esta película que nos narra la historia de un departamento donde vamos viendo lo que va sucediendo con la gente que vive en ese departamento, y que en uno de los capítulos sale inclusive Ben Ibarra en esa parte, que nos narra cómo eran las familias en ese entonces, el entorno familiar, los Beatles, el 68 y tal. En uno de los fragmentos de esta película, Ciudad de Ciegos, es que todos salen desnudos, entonces siempre pienso en los ciegos. En los ciegos. Que la verdad es que también es muy disfrutable. No habla per se del 68, pero sí nos permite asomarnos. Gabriela Roel, con Rita Guerrero. Guapísima Gabriela Roel. Sí, definitivamente. Y al final además con un acoplado en la música de ni más ni menos que el sax de La Maldita Vecindad, Rita Guerrero y Saúl Hernández. No, bueno. La verdad, muy disfrutable la película, y también por ahí toca un poquito del 68. ¿Qué otra más? Claro, tenemos también El Paciente Interno. Ese es un documental también, ¿no? Es un gran documental de la persona, por si no lo sabían. El señor se llama Carlos Castañeda, y es el que intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz. ¡Wow! Este es un documental de que yo no tenía ni idea de que existía. No, está interesante. 23 años lo tuvieron encerrado en un psiquiátrico. ¡Wow! Y intenta asesinar a Díaz Ordaz en estos paseos que daba Díaz Ordaz. ¿Te acuerdas que había? ¿Antes o después del 68? Posterior al 68. Como una forma claro. De rebeldía absoluta. Intenta asesinarlo, falla, porque además él explica un poco que falla porque si disparaba desde el ángulo donde él estaba podía ir a un inocente, y entonces dispara raro y no lo mata. Para terminar, irnos rápido con la más emblemática de todo el tiempo. Seguro. Rojo Amanecer. Que es la película que si se habla de 68 se tiene que poner como referencia. Jorge Fons se atreve de pronto todavía en una época, estamos hablando del 88, 89. Sí, claro. Todavía una época en la que gobernaba ya Carlos Salinas de Gortari, mucho más contemporánea, pero que todavía el gobierno no... Vaya, en los libros de texto recién aparece ya el 68, en aquel entonces no aparecía nada. A escondidas, ocultos, sin avisarle a nadie, con un guión que de pronto estaba ahí medio truculeado para que la censura no se les metiera. Sin estímulo fiscal. Sin estímulo fiscal y sin además ningún recurso, de tal forma que tienen que contar la historia dentro de un departamento de Tlatelolco. Del edificio Chihuahua. Lo maravilloso de esta película es que es de esas cintas que dices, wow, con muy poco dinero, pero una buena historia y grandes efectos, y contando lo que está pasando afuera, puedo hacer una gran película. Iba a decir que es como el Cloverfield Es como el Cloverfield, exacto. No, realmente uno no ve una sola escena. No, pero lo escuchas. Lo estás escuchando todo el tiempo. Un poco lo que decía, al interior de lo que decía Alfred Hitchcock. No tienes que ver el asesinato, con que lo percibas es más que suficiente. Y acá no tienes que ver toda esta matanza, solamente estás viendo esta familia, este núcleo familiar. Maravilloso. María Rojo, Héctor Bonilla, los dos Bichir, Demián y Bruno, y está por ahí Lalo Palomo. Claro, que es uno de los chavos que entran al departamento, porque además lo que sucedió después de esta matanza es que había que irlos a perseguir por todos lados. Y lo que sucede en esta familia es, tienes a dos hijos que están involucrados, tienes a una familia que vive justo en el departamento que está enfrente de donde empieza la matanza. Vemos, o escuchamos, mejor dicho,
toda esta psicosis que está sucediendo afuera, y después las luces apagadas, la gente corriendo por los edificios tratando de esconderse, los chavos que llegan heridos, lastimados al departamento, y después la policía que insiste en ir a rematarlos. Una cosa que de verdad te hierve la sangre. Muy, muy fuerte. Y de hecho, pues sí es un movimiento que realmente marcó a la sociedad, ¿no? Y que nos debe de hacer recordar algo. Uno, que el gobierno de pronto puede llegar a ser muy culero. Sí, claro. Pero también nos recuerda que el poder de los jóvenes va creciendo y que es importantísimo seguirnos mostrando al mundo y diciendo, bueno, yo ya no soy joven, pero ustedes que son jóvenes, seguir insistiendo en decir qué es lo que está pasando con este país. Es que es muy fuerte, la realidad es que es un movimiento muy fuerte y sí es importante verlo como este dato histórico que te sirva para escarmentar de alguna manera cuáles son los caminos ideales para conseguir cosas, porque también tienes que ser muy inteligente. El sistema difícilmente lo puedes confrontar. Tienes que encontrar la forma de vulnerarlo sin confrontarlo para que camine, porque si no puede pasar. Tenemos que hacer que camine. Tenemos que hacer que camine, y tanto la gente que está en el gobierno, porque ahora muchos de los que nos gobiernan fueron parte de los movimientos del 68. Por supuesto. Como nosotros mismos tenemos que tener una posición crítica, inteligente, no dejarnos llevar ni por una corriente ni por otra, sino ser críticos para entender lo que está pasando con el país y mejorarlo. El 68, una de esas huellas, una de esas heridas que nunca se van a borrar de este país. No a los plurinominales. Sí, por favor. Bueno, ya nos vamos. Mi nombre es Idín Vicencio. Yo soy Iván Montesino. Muchísimas gracias a La Fortaleza que nos invita y nos permite estar aquí. Vengan a visitarla. Está en Victoria y Valderas. Es correcto. Bueno. Ay,